Oh, because Fremont Street just can't be beat when Lady Luck shines on me. Times Square, la ciudad de Nueva York. Hay billones de personas en la Tierra y pareciera que la mayoría de ellas están aquí en esta calle. Y son personas como tú y yo, con sueños y esperanzas y familias. Y están ocupados sobreviviendo. No están pensando en Dios, en el cielo o en la eternidad. Están pensando en hipotecas y rentas y de dónde saldrá su próxima comida. Pero la Biblia dice que el Evangelio es buenas noticias, una muy breve descripción de la eternidad. Es decir, no hay mejores noticias que el regalo de Dios, la vida eterna. Así que si eres cristiano, comienza a difundir las noticias. And Lady Luck shines on me. ¿Alguna vez te ha sucedido algo como esto? Estás sentado en tu casa cuando de pronto alguien toca a tu puerta, alguien que ni siquiera conoces. Hola. Evangelus non preparadus. Testigo entusiasta. Hola, señor, ¿cómo está? Mi nombre es Kirk y he estado invitando a algunos de sus vecinos a un estudio gratuito de la Biblia sobre cómo encontrar la felicidad en la vida. ¿Quiere venir con nosotros? ¿Con qué organización estás? ¿Eres mormón, testigo de Jehová o qué? Sí, soy de los testigos de Jehová. Ah, bueno, yo ya soy cristiano. Genial, yo también. Disculpe, ¿le molestaría si le dejo algo para leer y quizá regrese en otra ocasión y tal vez hablar sobre ello? Soy nacido de nuevo, llamo al Señor. Aprecio que hayas venido, pero en realidad no tengo tiempo para hablar contigo. Que tengas un buen día. Mucho gusto. Usted también, señor. Buen día. Gracias, mucho gusto. Gracias, adiós. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? ¿Que un testigo de Jehová venga a tu puerta y realmente no sepas qué decir? Muchos cristianos tienden a evitar confrontaciones con los testigos de Jehová porque saben que puede terminar en discusiones incesables. Pero la verdad es que nos importan estas personas y dónde pasarán la eternidad. Y en vez de evitarlos, deberíamos prepararnos para hablar con ellos con amor. ¿Eres buena persona? ¿Has mentido? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Has robado algo? Confía en Cristo. Los Testigos de Jehová, un grupo quizá más conocido porque van de puerta en puerta, hablando sobre su religión y entregando su propaganda. Sin duda alguna han estado en tu vecindario y tal vez hasta tocado tu puerta. De hecho, los Testigos de Jehová gastaron más de 1.2 billones de horas en el 2005 proclamando las buenas noticias de Jehová y su reino. ¿Por qué tocan en tantas puertas? ¿En qué creen? ¿Cuál es el atractivo de su religión? Eso es lo que vamos a ver para que la próxima vez que te encuentres con un testigo de Jehová, en vez de cerrarle la puerta, pueda ser un testigo amoroso y efectivo para Jesucristo. La religión de los Testigos de Jehová empezó hace unos 130 años por un joven llamado Charles Taze Russell. De adolescente, dejó su iglesia porque no creía en la existencia del infierno. Así que razonó que cuando un hombre muere, simplemente deja de existir. Charles tampoco creía que Jesús era el mismo Dios en forma humana. Negó la Trinidad y otras doctrinas esenciales cristianas. Cuando tenía 18 años, Russell inició un estudio bíblico donde comenzó a difundir sus creencias. Después publicó su propia revista conocida ahora como La Atalaya. Algunas personas estaban fascinadas con sus predicciones del fin del mundo. Y en 1884 inició su propia organización centrada aquí en Brooklyn, Nueva York, conocida como la Sociedad de la Atalaya de Vidas y Tratados. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí.
La Sociedad de la Atalaya dice de manera atrevida ser el único canal de verdad en el mundo y enseña que aparte de la sociedad, nadie puede encontrar la paz y felicidad verdadera ni en esta vida ni en la siguiente. Solo esta organización funciona para el propósito de Jehová y su alabanza. Ahora acerquémonos y demos un vistazo a lo que la Sociedad de la Atalaya enseña sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Cuando los testigos de Jehová hablen contigo en tu puerta, te dirán que Jesucristo es el Hijo de Dios y usarán un lenguaje muy alto sobre él. Debes entender que ellos no creen que en realidad sea una deidad. No creen que en realidad se levantó de la muerte en una resurrección verdadera. Él fue resucitado solo como espíritu, nunca resucitó de manera física. Y lo más importante es que Jesucristo fue la primera y más grande creación de Jehová Dios. De hecho, según la Sociedad de la Atalaya, Jesús es la única cosa que Jehová Dios creó directamente solo y luego a través de él creó el resto de las cosas. Los testigos de Jehová. Un sistema de pensamiento fascinante. De nuevo, le quita toda la autoridad a las Escrituras. Y sin embargo, ellos te dirán que están afirmando las Escrituras. El principio de negación en la doctrina de los testigos de Jehová es la divinidad de Jesucristo mismo. Y toman los versos del principio. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y lo hacen basándose en el hecho de que dicen que en el griego original no existe un artículo definido. Se llama uso neutro. No hay artículo definido, y si hubiera artículo definido diría, y por lo tanto en el comienzo estaba el Dios, pero ellos dicen que como no está él ahí, por lo tanto tiene que ser un Dios. Si vas al primer capítulo de Juan, entre los versos 17 y 18 se refieren al Padre mismo sin usar el artículo definido. Entonces, ¿a él también lo harán un Dios? El uso de la lengua está muy plagado de trucos lingüísticos. Usan lenguaje con trucos del griego antiguo, los cuales ni los escolares griegos se atreven a respaldar, y hablan de unos 12,000 de 12 tribus, 144,000 entrando a este reino eterno y todo eso. Es un sistema bastante malo de reino eterno. Creo que donde se equivocaron los testigos de Jehová fue en no aceptar la divinidad de Jesucristo. Una vez que eliminaron la divinidad de Jesucristo, la autoridad misma del Antiguo Testamento se vio comprometida, porque ¿en autoridad de quién más nos basamos para el Antiguo Testamento sino en la de Cristo mismo? Así que, de nuevo, es un culto. ¿Qué es un culto? Un culto es aquello que dice estar basado en la verdad histórica cristiana, pero en realidad se desvía en la persona y obra de Jesucristo. Así que es un culto en ese aspecto, y está mal al final de las fuentes de autoridad. Jesús jamás clamó ser Dios. Todo lo que dijo sobre sí mismo indica que él no se consideró de ninguna manera equivalente a Dios. Jesús fue creado por Dios. Ellos identifican a Jesús como Miguel el Arcángel. Miguel el Arcángel, el más grande de todas las creaciones de Dios, y el maestro trabajador a través del cual el resto de la creación fue hecha. Tan solo es un espíritu. Y entonces, ese espíritu dejó de existir cuando Jesús nació en la tierra, porque según la Sociedad de la Atalaya, los hombres no poseen un espíritu. Y entonces Miguel dejó de existir, a través de quien fue hecha la creación. Jesús existió 33 años, murió, y Miguel fue recreado en el cielo. Así que la persona a la que admiran como Jesús es el Arcángel Miguel. Miguel, el gran príncipe, no es nada más ni nada menos que Jesucristo mismo. Es lo que la Sociedad de la Atalaya enseña sobre Jesús. Comparemos eso con la palabra de Dios. Cuando miras todo lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, no solo porciones de ella, sino todo lo que dice sobre Jesucristo, hay muchas fuentes de evidencia que demuestran que Jesucristo es el Dios hombre. No podemos escoger y elegir qué ver en el Nuevo Testamento. Hay que dejar que toda la Escritura hable. Cuando lo hagamos,
veremos que Jesucristo era verdaderamente un hombre. Realmente se volvió carne en Juan 1:14 de la palabra, el cual en Juan 1:1 había existido eternamente y era en su naturaleza Dios. Se volvió carne, carne la cual puedes tocar y sostener. Algunas de las viejas herejías de la iglesia no era que las personas negaban que Jesucristo fuera Dios, negaban que en realidad se hubiera vuelto hombre. Juan estaba muy preocupado de eso. Hay todo tipo de evidencia de que Jesús en realidad se volvió uno de nosotros, se volvió carne humana. Hoy en día, lo que tienes es más personas negando no ese aspecto de la revelación bíblica. Dirán que Jesús solo fue un hombre. Niegan la deidad de Cristo como lo hacen varios grupos. ¿Qué haces para encontrar la evidencia de eso? Bueno, tienes todas las referencias donde Jesús es llamado Dios. Juan 1:1, tienes a Juan 20:28 donde Tomás dice mi Señor y mi Dios. Tienes a Tito 2:13 y a 2 Pedro 1:1, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que el término Dios es usado de Cristo. Romanos 9:5 es otra de estas posibilidades aplicándole ese mismo término a Jesús. Pero más allá de eso, tienes todo tipo de evidencias de la deidad de Cristo. Tienes el hecho en Colosenses capítulo 1, lo describen como el creador de todas las cosas, no de todas las demás, como la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová describe, sino que Él creó todas las cosas. Si tú eres el creador, entonces no eres un ser creado. En Filipenses 2 dice que Él ha compartido la misma naturaleza de Dios, pero Él no consideró esa igualdad con el Padre como algo a lo que debía aferrarse, sino lo hizo a un lado y tomó la forma de hombre en Filipenses capítulo 2. Tienes todas estas evidencias y luego hay un gran testimonio del Evangelio de Juan. Él es llamado el Yo Soy, y el Yo Soy en versículos de Juan 8:58, antes que Abraham fuese, Yo Soy. Le dijo a los judíos en 8:24, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando los soldados vienen a tomarlo en el jardín, cuando él dice, yo soy, todos caen en la tierra. Juan no podría hacerlo más claro que esto. Y mientras eso se remonta atrás hasta Éxodo 3:14 y a la zarza ardiendo, está aún más conectado de manera cercana a la misma fraseología usada en Isaías y en los profetas menores como un hombre para Jehová Dios. Tienes el texto que identifica a Jesús como Jehová en Hebreos capítulo 1, Juan capítulo 12, numerosos pasajes. Y luego está lo que nosotros los cristianos desafortunadamente tendemos a olvidar. Hay muchas cosas que Jesús dice, pero porque estamos acostumbrados a leer la Biblia, las ponemos en cierto contexto, pero hay muchas cosas que Él dice que ningún ser creado podría decir. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Imaginas a Moisés diciendo eso? ¿O a Isaías diciendo eso? Mateo capítulo 11:27. Nadie conoce al Hijo más que el Padre. ¿Imaginas a Isaías diciendo, soy tan gran persona que nadie me conoce más que el Padre? Ni el Padre conoció a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelar. Esas palabras serían blasfemia si vinieran de cualquiera. Así que hay una gran cantidad de información en todos los evangelios donde Jesús dice y hace cosas que ningún humano que no fuera el Dios hombre podría decir esas palabras sin cometer la peor blasfemia. Así que el testimonio de la Escritura es que Jesucristo es el Dios hombre. Y sin controversia, grandioso es el misterio de la divinidad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamáres su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿qué nos enseña la sociedad de la Atalaya sobre la existencia del infierno? ¿Existe el infierno? Lamar, ¿qué crees que sucede cuando alguien muere? ¿A dónde van? Yo creo que regresan a la tierra de donde vinieron. ¿Polvo? Polvo. ¿Existe el cielo? Creo que sí hay un cielo, pero creo que solo Dios vive ahí. ¿Crees que existe un infierno? No creo que exista un infierno. No creo que Dios atormentaría a su gente. El infierno para un testigo de Jehová no existe. No hay castigo continuo.
No hay conciencia existente. Es simplemente ser destruido completamente, sin tener oportunidad de resurrección, sin ningún remanente de esa persona. Su memoria es eliminada. Eso sería el infierno para un testigo de Jehová. La doctrina de un infierno ardiente donde los malos son torturados eternamente tras la muerte no puede ser cierta. Esos juzgados culpables no serán atormentados, sino que morirán y dejarán de existir. ¿Quién se va al cielo? Nadie se va al cielo. ¿Solo Dios está en el cielo? Dios y los ángeles. Entonces, ¿no tienes esperanza si mueres hoy? ¿No habrá esperanza para otra vida? ¿Se terminó todo? Creo en el paraíso. ¿A qué te refieres? El paraíso en la tierra será regenerada a su forma original. ¿Eres testigo de Jehová? Sí lo soy. Bien. La sociedad del Atalaya dice que no hay infierno. Simplemente dejas de existir. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Jesús lo hizo bastante claro para nosotros cuando enseñó en Mateo capítulo 25 que ciertas personas se van a la vida eterna y otras se van al castigo eterno. El término castigo ahí, en ocasiones un testigo de Jehová diría, pues, eso significa recortar. Es un viejo término que significa eliminar algo para ser recortado. El problema es que están siguiendo al Atalaya al punto de que se están perdiendo del hecho de que así como tenemos palabras que se han desarrollado con el tiempo y sus significados, por ejemplo, la televisión, significa algo para nosotros. No significa ver de lejos la raíz de las palabras juntas. Televisión tiene un significado para nosotros y de la misma manera castigo. Mientras alguna vez significó eliminar hace cientos de años, para cuando se escribió el libro de Mateo tenía un significado particular. Y ese significado es castigar. No solo era recortar, ni era eliminar. Significaba castigar. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, enojo e ira. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿De dónde obtuvieron sus enseñanzas los testigos de Jehová? ¿Cómo es que forman sus creencias? ¿Cuáles son sus libros sagrados? Los testigos de Jehová, cuando llegan a tu puerta, estarán cargando una variedad completa de materiales basados en su propia traducción de la Biblia, y uso el término traducción entre comillas en este momento porque es altamente cuestionable, llamada la traducción del Nuevo Mundo. Comenzaron a trabajar en ella en los años 50, así que la mayoría de los testigos de Jehová han crecido con ella y la consideran la mejor traducción de la Biblia. La consideran libre de corrupción de la escolaridad trinitaria. Y ya que te invitarán a leer tus escrituras, no te dejes engañar. Eventualmente, en algún punto en el camino, si tus escrituras las leen de manera diferente a la de ellos, y es así, ellos te presentarán la superioridad de su propia traducción. He llamado a la traducción del Nuevo Mundo la pieza anticristiana más peligrosa de este mundo. Una de las cosas importantes que siempre hay que recordar al hablar con un testigo de Jehová es que ellos dicen creer en la Biblia y solo en la Biblia como su autoridad. Y en muchos aspectos sí creen en la Biblia. De hecho, se sabe la Biblia mejor que muchos cristianos verdaderos. Pero al mismo tiempo, los testigos de Jehová no solo creen en la Biblia, creen en una interpretación de la Biblia. Y esa interpretación les es dada por la Sociedad del Atalaya en Brooklyn, Nueva York. Tenemos que darnos cuenta de que ellos están interpretando la Biblia para su gente. Y tristemente, estas personas que interpretan la Biblia para ellos han cambiado sus puntos de vista de vez en cuando. Así que cuando estés tratando con un testigo de Jehová, tienes que darte cuenta de que incluso tienen su Biblia que ha sido traducida para ellos por la Sociedad de la Atalaya. Y que esa traducción autoritaria es la interpretación de seres humanos, no de la Biblia misma. La gran mayoría de los creyentes que tienen el corazón para compartir su mensaje con otros tienen un problema, porque no pueden explicar por qué su traducción se lee de una manera. Y están escuchando esta otra traducción que jamás han visto. La mayoría de nosotros no la tienen, no saben de dónde viene, no saben que no es la traducción de un escolar, no fue hecha por escolares entrenados en esos lenguajes. He hablado con testigos de Jehová, mujeres, amas de casa, que me han dado 3 o 4 minutos de discursos prememorizados basados en traducciones de su Biblia, traducción del Nuevo Mundo.
Y sé que realmente creen lo que me están diciendo, de verdad lo creen. ¿Cuántas personas podrían demostrarles así como se lo pude demostrar a ella? Tenía un Nuevo Testamento griego conmigo y se lo di a ella. Le pregunté si podría enseñarme algo en el texto griego y no pudo. Acababa de hablarme mucho sobre lo griego. Pero ella creía cualquier cosa que la sociedad dijera. Más importante aún, ¿qué enseña la sociedad de la Atalaya sobre cómo entrar al cielo? El camino al cielo. Ellos creen que si son fieles a los mandamientos de Jehová, ¿de qué se trata? Se trata del bautizo, se trata principalmente de seguir los dictados de Jehová, según se los comunican a ellos, desde la organización de Jehová en la tierra, la cual es la sociedad de la Atalaya. ¿Es este un método de salvación? Si hablas con un testigo de Jehová, te dirá muy pronto, oh, nosotros creemos en la gracia. También me han citado Efesios 2:8, por gracia sois salvos por la fe. Pero cuando insiste sobre eso, lo que ellos entienden que eso significa es que Dios nos ha dado con gracia una manera de demostrarle nuestra lealtad. Y se apresurarán aún más en llegar a Santiago capítulo 2. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Sí, hay varias cosas involucradas en recibir la salvación. Debemos recibir de manera correcta el conocimiento de los propósitos de Dios y su método de salvación. Entonces debemos ejercer la fe en el amo de la salvación, Jesucristo, y hacer la voluntad de Dios el resto de nuestras vidas. Eso según la sociedad de la Atalaya. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, no te desanimes si al estar testificándole a un testigo de Jehová no ves ningún resultado inmediatamente visible. Recuerda, implantaste la semilla de la verdad y depende de Dios hacerla crecer. Y si un testigo de Jehová usa contigo términos como vida eterna o renacer, recuerda que su significado es totalmente diferente al que tiene la Biblia. Así que asegúrate de explicarle la diferencia entre su evangelio y el evangelio de nuestra Biblia. Te tengo una pregunta. Hay un cuchillo en mi espalda y tengo 3 minutos de vida. ¿Cómo puedo entrar al reino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo entras al reino? Sí. Tienes que ejercer la fe en Dios. Si has ejercido la fe en Dios, no tienes que preocuparte. No lo he hecho. He vivido una vida terrible de fornicación, blasfemia, mentira, robando. Y entonces alguien me clavó el cuchillo en la espalda. Me quedan 2 minutos y medio de vida. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino? Pues lo siento por ti, porque no puedes entrar al reino. ¿No puedo entrar al reino? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú qué harías? Tienes que enseñarle tu apreciación por la vida en general. Bueno, ¿qué hago? Tengo 2 minutos para decirlo. Jehová, aprecio la vida. Bueno, sabes, 2 minutos en todo ese tiempo que tuviste mientras fornicabas y cometías adulterio. No pensaste en Dios, así que ¿por qué pensarías en Dios en el tiempo que te queda? Con un cuchillo clavado en la espalda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Es solo tiempo. ¿Tuviste tiempo para redimirte haciendo algo? Sí, diría que tiempo es todo lo que tenemos, lo único valioso que tienes. Así que si no estás metiéndole tiempo a lo que haces, entonces recibes lo que mereces, ¿sabes? Entonces, ¿qué estás haciendo que es diferente a lo que yo he hecho? Es decir, yo no he hecho nada. ¿Qué has hecho tú para merecer entrar al reino? Bueno, para ser honesto contigo, no estoy seguro de que vaya a entrar al reino. Espero que sí. He sido positivo hacia la gente. ¿Eres ¿Entiendes? buena persona? Sí, creo que soy una buena persona. Bien, déjame llevarte a través de los 10 mandamientos para ver si lo eres, ¿ok? Sí. ¿Has mentido? Sí lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Una persona imperfecta. ¿Un mentiroso? Una persona imperfecta. ¿Cómo me llamarías a mí si dijera mentiras? Una persona imperfecta. ¿Has robado? Sí lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Una persona imperfecta. ¿Has usado el nombre de Dios en vano en tu vida? Sí lo he hecho. Eso se llama blasfemia, cuando tomas el nombre de Dios y lo usas como un insulto. Cierto. Es algo muy serio. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así es. ¿Has mirado a alguien con lujuria? Oh, sí, sin duda. Entonces admites que eres un mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. Sí. ¿Qué harás para entrar al reino? ¿Cómo puedes borrar todos esos crímenes? ¿Qué tendrás que hacer?
Pues tienes que pedir perdón para empezar. Pues, ¿por qué no puedo pedir perdón? Tengo un minuto de vida y dices que no puedo hacerlo. Bueno, verás, yo no puedo decirte qué hace Dios para tomar su decisión. Es su decisión. Él es la única persona perfecta que sabe quién va a entrar y quién no. Lamar, ¿recuerdas al ladrón que estaba en la cruz a un lado de Jesús? Él Sí. dijo, Señor, recuérdame cuando entres a tu reino. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entró al paraíso por gracia a través de la fe, no fue por sí mismo. Y la razón por la cual puedo entrar al reino de Dios en un segundo, en un latido de corazón, es porque es un regalo gratuito de Dios. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y Dios puede darnos vida eterna porque Jesús sufrió y murió en la cruz por Cierto. nosotros, tomó nuestro castigo. Y se levantó de nuevo al tercer día, y todo lo que debemos hacer es lo que hizo el ladrón. Arrepentirnos, voltear hacia Jesús, dejar tus pecados y poner tu fe en Él. Exacto. Entonces, ¿por qué no me dijiste eso cuando tengo un minuto para vivir? ¿Me dejarás morir e ir al infierno? Para empezar, no soy una persona perfecta, no tengo las respuestas. Es decir, lo único que sé es lo que está en mi corazón, solo eso. Para ser honesto. Pues lee la Biblia. Haz a un lado la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y lee la Biblia, porque ahí dice que no hay nada que puedas hacer para salvarte. Es un regalo de Dios. Y gracias por hablar conmigo. Está bien. Así que de nuevo, ve directo a la conciencia. Haz lo que Jesús hizo. Abre los 10 mandamientos y ayúdalo a ver el pecado en su verdadera luz. Tiene que ver que Dios está molesto con él y que está en terrible peligro no solo de dejar de existir, sino de ser arrojado al infierno eterno y no se puede salvar a sí mismo. Debe confiar a ciegas en el Salvador. Esperamos que este programa te haya sido útil. Hemos intentado simplificar el proceso para hacerlo más fácil de recordar, pero tan solo hemos alcanzado la superficie de toda la información disponible sobre los testigos de Jehová. Así que por favor visita nuestra página para más información y enlaces de otros ministerios que te pueden preparar para alcanzar con el Evangelio a aquellos que amas. Hola, ¿qué tal? Espero que hayan disfrutado de un episodio más de nuestro programa de televisión y que haya sido de gran bendición para usted y su familia. Para más información sobre nuestros recursos o nuestro ministerio, los invito a que visiten aguasvivientes.com. Aquí usted podrá encontrar todos nuestros recursos de evangelismo, incluyendo el curso de entrenamiento básico, libros, tratados, videos, y también podrán ordenar y descargar todos los episodios de la tercera temporada del programa Los Pasos del Maestro. También los invito a que visiten nuestra nueva sección en la página web Aguas Vivientes Latinoamérica. Aquí usted encontrará la lista de países participantes donde ya tenemos representantes y donde usted ahora puede adquirir nuestros recursos localmente. En nuestra página web también podrá encontrar información sobre nuestra Academia de Evangelismo y conferencias que estamos ofreciendo en todo Latinoamérica. Y los quiero animar a que se registren a nuestro boletín informativo y que visiten nuestra página de Facebook. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión y no olviden visitarnos en aguasvivientes.com. Sería más fácil lograr que un hambriento Rottweiler que te dé un bocado suculento. Sería más fácil lograr que un hambriento Rottweiler te dé un bocado delicioso en... un bocado delicioso. Bueno, ok. Sería más fácil lograr que un hambriento Rottweiler te dé un bocado suculento de 16 pulgadas, pues... Oh. No tomes foto de esta parte. Más importante aún, ¿qué enseña la Sociedad del Atalaya sobre cómo entrar al cielo? Más importante aún, ¿qué enseña la Atalaya Society para cómo entrar al cielo? ¡Ay! Más importante aún, ¿qué enseña la Sociedad del Atalaya sobre cómo entrar al cielo? Tengo hipo.